Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como siempre, qué gusto darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, transmisión que permítame recordarle, no solo es a través de los canales institucionales, sino también a través del canal de YouTube de esta Sala Regional Ciudad de México y también a través del sistema Periscope, también a través de la cuenta de esta Sala Regional. Le damos la bienvenida, como siempre, a través de un resumen de los asuntos que habrán de ser sometidos a la consideración de este órgano jurisdiccional federal, hoy que es jueves 25 de mayo del año 2017, y precisamente para compartirnos ese breve resumen, nos acompaña Erika Amezquita, integrante de la ponencia del magistrado Armando Maitret, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida. Erika, muchas gracias. A ti, Jesús, es un gusto acompañarte. Gracias, Erika. Veía yo en la lista de cuenta que hay asuntos relacionados con credencialización, no solo locales, sino también en el extranjero, asuntos que se han sometido a la consideración de este pleno en diversas ocasiones, y particularmente hay otros asuntos que no son más o menos importantes, pero que quizá valdría la pena resaltar en este momento. Uno de ellos relacionado con pago de dietas de exservidores públicos de Temisco en Morelos. ¿Nos cuentas, Eri? Así es, Jesús. En este asunto, en el juicio Ciudadano 86, sí, los actores vienen a impugnar una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, sí, en el que el tribunal se declaró incompetente para conocer de la cuestión planteada, dado que reclamaban dietas y ellos estuvieron fungiendo como funcionarios de este ayuntamiento del 2012 al 2015. Bien. Hay otro asunto relacionado con Pacto Social de Integración que se inconforma con una sentencia precisamente relacionada con el acuerdo del Instituto Electoral Local que mencionaba la pérdida de su registro como partido político, Eri. Así es, Jesús. El Partido Pacto Social de Integración viene a controvertir una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la que se pronunció respecto de la pérdida del registro. Claro. El actor se inconforma y viene a solicitar a esta sala que revoque esa determinación. Bien, y por último un asunto relacionado con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, que a través de un acuerdo aprobó modelos de elección por usos y costumbres en Ayutla de los Libres, Eri. Así es, Jesús. Has de recordar que en sesiones anteriores, ya hace algún tiempo, esta sala regional determinó que en Ayutla de los Libres, dado que la comunidad solicitó un nuevo sistema por usos y costumbres para elegir a sus integrantes o a sus representantes, esta sala lo confirmó. Entonces ahora el Congreso del Estado abrió ya la convocatoria para que se celebraran esas elecciones, pero van en el paso de ¿ahora qué modelo vamos a elegir? Claro. Se presentaron 225 modelos, si no mal recuerdo, entonces viene a controvertir el actor porque el instituto eligió nada más 2 modelos y los otros no. Bien, pues sin duda sumamente interesante este asunto que trae, ya hay una cadena impugnativa que pues es de conocimiento de esta sala, ¿no, Eri? Sí, así es. Veremos qué resuelve el pleno de esta sala. Muy interesante. Y a usted lo invitamos a que nos acompañe en la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes, sentadas, sentados, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretario general de Acuerdos en Funciones, verifique por favor el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado que integran el Pleno de la Sala Regional en el entendido de que la licenciada María de los Ángeles Vera Olvera funge como magistrado por Ministerio de Ley de conformidad con lo establecido en el acuerdo de habilitación atinente, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 7 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables
precisados en el aviso y su complementario fijados en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias. Magistrada, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse por favor manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Ernesto Andujo Vitar, por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 87 de este año, promovido per saltum por Andrés Marcos Carpio y otros ciudadanos y autoridades comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, contra el acuerdo 022/SE/09-05-2017, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la referida entidad, por el que aprobó los dos modelos de elección de autoridades municipales que serán puestos a consideración de la ciudadanía mediante consulta a celebrarse los días 27 y 28 de mayo. En el proyecto se propone, en primer término, conocer directamente la controversia ante el riesgo de que pueda afectarse gravemente el proceso de elección de autoridades municipales mediante usos y costumbres, respecto del cual el próximo fin de semana se someterán a consulta de la ciudadanía dos modelos de elección. Ante la proximidad de dicha consulta y en aras de salvaguardar el principio de certeza, se considera necesaria la intervención inmediata de este órgano jurisdiccional. Por lo que hace el estudio de fondo, la ponencia considera parcialmente fundado, pero a la postre inoperante, el agravio relativo a la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, pues contiene las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que sostienen la competencia del Instituto Local y sustentan su actuación. Sin embargo, la ponente considera que la parte actora tiene razón al afirmar que el Instituto Local no expidió los motivos que la llevaron a incluir el modelo B, planillas, como una de las dos propuestas a poner a consideración de la ciudadanía en la consulta. Se considera que dicho agravio es a la postre inoperante, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable es posible advertir que tiene razones suficientes para justificar su decisión, a pesar de no haberse explicado estas en el acuerdo impugnado. En cuanto al resto de los agravios dirigidos contra la inclusión del modelo B, planillas, como una de las dos propuestas, se propone declararlos infundados por las siguientes razones. La exigencia de que para su registro las planillas sean avaladas por al menos 20 comunidades no atenta contra los usos y costumbres del municipio, como dice la parte actora. Al contrario, garantiza su protección al mismo tiempo que permite que las planillas tengan un mínimo de apoyo de las comunidades. Tampoco significa someter a la población a más de un proceso de elección, pues se prevé una sola fecha para el desarrollo de las asambleas electivas. La ponente considera que, contrario a lo firmado por la parte actora, prever el registro de planillas y un periodo de difusión de propuestas no desnaturaliza los métodos tradicionales, sino que los adapta al tipo de elección que se está modelando, además de que tal propuesta fue formulada por la misma ciudadanía. También es falso afirmar que el hecho de permitir que cada comunidad determine la forma en que se emitirá su voto sea violatorio del principio de autogobierno de la población del municipio. Por lo que hace a los agravios dirigidos contra el modelo A, representantes, la ponente considera que son infundados, pues es erróneo que bajo este modelo el tiempo previsto entre el inciso del proceso electoral y la elección de integrantes del ayuntamiento y entre dicha elección y la toma de protesta sea excesivo o contrario a los usos y costumbres de las y los habitantes del municipio. Por último, el agravio en torno a la supuesta falta de exhaustividad es, a juicio de la ponente, infundado, pues es posible advertir que el Instituto Local analizó y sistematizó las 225 propuestas recibidas de la ciudadanía, autoridades y organizaciones civiles. En consecuencia, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Ahora doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 89 de este año, promovido por una ciudadana contra la resolución de la vocalía del Registro Federal de Electores de la 14 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, que le negó la expedición de su credencial para votar. La controversia surge a partir de que la actora acudió a un módulo de atención ciudadana ubicado en la Ciudad de México para realizar el trámite de cambio de domicilio a uno ubicado en Veracruz y obtener su credencial para votar. A la actora se le negó la entrega de la credencial porque habría transcurrido la fecha límite establecida en los lineamientos emitidos por el INE para actualizar el padrón electoral, decisión confirmada al resolver la instancia administrativa. Al ser la credencial para votar un documento indispensable para ejercer el derecho humano al voto, la actora acude ante esta sala regional pidiendo la protección de este derecho para poder votar en la entidad donde habita actualmente.
Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia consistente en que la demanda fue presentada fuera del plazo establecido por la ley. En la propuesta se considera infundada la causa invocada, ya que a consideración de la ponente, la obligación establecida por el artículo 1 constitucional para todas las autoridades del Estado mexicano, como lo es la autoridad responsable, de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, se traduce en el deber del personal del INE de orientar a la ciudadanía no solo para realizar sus trámites, sino también para, de ser el caso, combatir las resoluciones que les sean desfavorables y afecten su derecho a votar, como lo es la negativa de expedir su credencial. En ese sentido, al no estar acreditado que la autoridad responsable cumplió con su deber de orientación, consistente en informar cuál era el recurso procedente para combatir la negativa de entregarle su credencial y el plazo que tenía para presentarlo, la magistrada ponente considera que debe admitirse el juicio. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio de la actora respecto a que la negativa de expedir su credencial para votar transgrede su derecho a votar en la entidad donde tiene su nuevo domicilio, ya que, contrario a lo razonado por la responsable, no puede considerarse justificada la negativa en el hecho de que la actora haya solicitado el cambio de domicilio fuera de los plazos establecidos en los lineamientos del INE, ya que estos no fueron publicados oficialmente, sino hasta después de que la actora solicitó el trámite de cambio de domicilio. En ese sentido, y dada la cercanía a la fecha de la jornada electoral, se propone ordenar la expedición de copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a fin de que la actora pueda votar en la entidad donde tiene su domicilio actual. Finalmente, considerando que en el estado donde tenía su domicilio anterior también habrá de realizarse una elección, se propone vincular al INE para que tomen las medidas pertinentes a fin de que la actora solo ejerza su voto en la sección donde tiene su residencia actualmente. Es la cuenta. Muchas gracias, Omar. Magistrada, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervención, secretario, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 87 de este año se resuelve único, se confirma el acto impugnado. Por lo que respecta al juicio ciudadano 89 de este año, se resuelve, primero, se modifica la resolución impugnada. Segundo, se ordena expedir copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a fin de que la actora pueda votar en la jornada electoral a celebrarse el 4 de junio de este año, en la que se elegirán cargos a integrar los ayuntamientos de Veracruz, estado donde reside actualmente. Tercero, se ordena a la responsable que notifique a la actora la presente resolución en su nuevo domicilio y en ese acto le entregue copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia. Cuarto, se ordena a la responsable que informe a la actora por escrito cuál es la sección y casilla que le corresponde en función de su nuevo domicilio, precisando la dirección en que se encontrará el centro de votación al que deberá acudir. Quinto, se ordena a la autoridad responsable que tome todas las medidas necesarias dentro del ámbito de su competencia para asegurarse que la actora vote únicamente en la jornada electoral que tendrá lugar en el estado de Veracruz por ser la entidad federativa donde ahora reside. Sexto, se ordena a la responsable que informe a las presidencias de las mesas directivas de casilla correspondientes a la sección electoral de su domicilio anterior, ubicado en el Estado de México, y de su nuevo domicilio en Veracruz, que la actora debe ejercer su derecho a votar únicamente en la jornada electoral que tendrá lugar en Veracruz, entidad federativa donde ahora reside. Séptimo, se vincula a quien ocupe la presidencia de la mesa directiva de la casilla correspondiente a la sección del nuevo domicilio de la actora para que, con la copia certificada de estos puntos resolutivos y una identificación suya, inciso A, le permita votar previa anotación en la lista nominal respectiva. Inciso B, asiente esta circunstancia en la hoja de incidentes correspondiente. Inciso C, retenga la copia certificada de los puntos resolutivos anexándola a la referida lista. Secretario de Estudio y Cuenta, César Américo Calvario Enríquez, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta con dos proyectos de sentencia correspondientes a igual número de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ambos de este año. En primer término me refiero al proyecto del juicio ciudadano número 34, promovido por Dolores Muñoz Gallardo, a fin de impugnar la determinación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por conducto de su vocal en la 8 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero, en el sentido de declarar improcedente su solicitud de expedición de credencial para votar. Ello obedece, según afirma la propia autoridad,
a que no obstante las acciones que desplegó, incluida una entrevista con la accionante, no logró identificar su nombre correcto y completo, al no tener certeza de cuáles son los datos que le corresponden. Al respecto, en la propuesta se destaca, por una parte, que la autoridad responsable detectó desde 2013 la existencia de un registro previo de la actora en el padrón electoral, con diferente nombre, sin que en ese momento desplegara las acciones necesarias para definir su situación registral y, por otra, que la ciudadana cuenta con 2 actas de nacimiento legalmente inscritas con su respectiva clave única de registro de población, CURP, en las que aparece registrada con apellidos diferentes por causas ajenas a su voluntad y debido a una situación atípica. Sin embargo, con apoyo en todas las constancias que obran en el expediente y que constituyen el caudal probatorio que sustenta la decisión que se somete a consideración de este Pleno, la ponencia arriba a la conclusión de que el documento que resulta acorde a la realidad de la actora y que permite colmar eficazmente su derecho político electoral de voto activo es en el que aparece registrada con el nombre y apellidos con los que promovió el presente medio de impugnación, por lo que es con este que debe registrársele en el padrón electoral y emitirse su credencial para votar. En efecto, como se explica en el proyecto, la ciudadana pretende se le expida su credencial para votar con un nombre y apellidos que la autoridad responsable había dado de baja desde 2013, lo cual se estima indebido por las razones que se exponen en la propuesta y que permiten sostener que su actuación no se apegó a lo que indican los lineamientos generales para la depuración del padrón electoral emitidos por el propio Instituto Nacional Electoral, lo que conlleva que su determinación de no expedir la credencial solicitada, sin previamente haber agotado todas las acciones que puede desplegar para corroborar la identidad de la solicitante, no esté apegada a derecho y, por ende, deba revocarse. En esta línea, la consulta detalla las acciones que, a estima de la ponencia, debió realizar la autoridad responsable, destacándose la visita domiciliaria que se prevé en los citados lineamientos, a efecto de aclarar con la ciudadana cuál de los nombres que manifestaba era el válido. Por ello, el magistrado instructor ordenó realizar una diligencia para mejor proveer, consistente en una visita a la actora en su domicilio, a fin de entrevistarla y obtener su versión al respecto. Así, con base en el testimonio rendido por la ciudadana ante la fedataria judicial, así como con los resultados de los estudios multibiométricos realizados por la autoridad responsable a los registros electorales de aquella, el propio magistrado instructor determinó dar vista a la coordinación técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de Guerrero, a fin de que analizara la situación registral de la actora y determinara lo que en derecho correspondiera. En respuesta, la citada autoridad registral estatal concluyó que debe subsistir el registro de nacimiento a nombre de Dolores Muñoz Gallardo, al ser el que se encuentra ajustado a la realidad jurídica y social de la hoy actora, por lo que determinó dejar en estado de reserva el diverso registro en el que ésta aparece con otros apellidos. Cabe señalar que la consulta destaca la situación de vulnerabilidad social en que se encuentra la accionante, cuyas particularidades explican la forma en que se sustanció el presente medio de impugnación, así como la propuesta que se formula en el sentido de realizarle una notificación especial de la sentencia que, en su caso, apruebe este Pleno. Lo anterior, en estricto apego a los mandatos constitucional y legal que imponen a este Tribunal Constitucional en materia electoral, coadyuvar con sus fallos a evitar cualquier posible discriminación parcial en perjuicio de ciudadanos que, como la actora en este juicio, acuden a su jurisdicción en busca de una debida y completa tutela de sus derechos fundamentales. Por lo hasta aquí expuesto, la ponencia propone revocar la determinación impugnada para los efectos precisados en el proyecto. Ahora doy cuenta con el proyecto relativo al juicio ciudadano número 88, promovido por Natalia López Sosa Montes de Oca, a fin de controvertir la determinación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, que declaró improcedente su solicitud para incorporarse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, elaborada para la elección de la gubernatura en el Estado de México. La consulta propone calificar fundado el agravio relativo a la vulneración de su derecho al sufragio, en atención a que la responsable sustenta su determinación en el hecho de que la promovente acompañó a su solicitud copia de su credencial para votar, pero no plasmó su firma en tal copia, sin subsanar la inconsistencia detectada a partir del propio expediente de la actora, como lo establecen los lineamientos emitidos para tal efecto por el Consejo General del citado instituto. Ahora bien, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad del requisito en cuestión, la consulta estima que la responsable contaba con la información necesaria para, en su caso,
cotejar la firma de la promovente a efecto de verificar si la contenida en la solicitud era o no fiel manifestación de su voluntad, ello sin vulnerar la certeza y fiabilidad de esa lista nominal. En consecuencia, en el proyecto se propone ordenar a la responsable que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la sentencia y en caso de no existir algún otro impedimento legal, incluya a la promovente en la referida lista nominal e informe al Instituto Electoral del Estado de México a efecto de que de inmediato, por la vía más expedita y sin dilación alguna, este último le envíe el respectivo paquete electoral con la boleta correspondiente, acompañando la información relativa al procedimiento para la recepción de su voto en el domicilio designado para tal efecto, informando en ambos casos sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia dentro de las 24 horas posteriores a que ocurra. Es importante precisar a la actora que, una vez recibido el paquete electoral, deberá enviar su voto al Instituto Electoral del Estado de México por la vía más expedita, pues para considerarse un sufragio emitido, el mismo deberá recibirse 24 horas antes del inicio de la jornada electoral. Es cuanto, presidente. Magistradas. Muchas gracias, César. Magistradas, ¿están a su consideración los dos proyectos de cuenta? A nueva intervención, secretario, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 34 de este año se resuelve: primero, se revoca la determinación impugnada; segundo, se ordena a la autoridad responsable que, de no existir diverso impedimento para ello, expida y entregue su credencial a la actora en los términos precisados en este fallo; tercero, de igual forma se ordena a la propia autoridad lleve a cabo las restantes acciones que se indican en esta sentencia e informe sobre su cumplimiento en los términos precisados; cuarto, se ordena al actuario de la adscripción lleve a cabo lo indicado en la parte final de esta sentencia. Por su parte, en el juicio ciudadano 88 de este año se resuelve: primero, se revoca la resolución impugnada; segundo, se ordena a la autoridad responsable que, de no advertir otra causa de improcedencia debidamente fundada y motivada, incluya a la promovente en la lista nominal en el extranjero en términos de lo establecido en esta sentencia. Tercero, la autoridad responsable y el Instituto Electoral del Estado de México deberán informar a esta sala sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria conforme a lo establecido en ella. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones, David Molina Valencia, por favor, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con los proyectos de sentencia relativos a los juicios ciudadanos 84 y 85 del presente año, promovidos para controvertir, en el primero, la omisión de dar respuesta y, en el segundo, la determinación de improcedencia, ambos respecto a la solicitud de los actores, para ser incorporados en el Registro Federal de Electores para la credencialización en el extranjero. La propuesta es en el sentido de desechar de plano la demanda a los medios de impugnación, toda vez que, de las constancias que obran en cada uno de los expedientes, se advierte que la credencial para votar ya ha sido entregada a los promoventes, por lo que resulta evidente que su pretensión ha sido colmada. A continuación, me refiero al proyecto del juicio ciudadano 86 de este año, promovido para controvertir la sentencia mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado de Morelos declaró improcedentes las prestaciones reclamadas por los promoventes en el juicio local. Se propone desechar de plano el medio de impugnación al haber sido presentado de manera extemporánea, ello debido a que la sentencia controvertida fue notificada a los actores el pasado 27 de abril, por lo que el plazo para la presentación del medio de impugnación transcurrió del 28 siguiente al 4 de mayo sin considerar los días inhábiles, por lo que, si la demanda se presentó hasta el 10 de mayo, es evidente su falta de oportunidad. Por último, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 11 de este año, promovido por Pacto Social de Integración, partido político, para controvertir la sentencia mediante la cual el Tribunal Electoral del Estado de Puebla determinó su pérdida de registro como partido político local al no cubrir el porcentaje mínimo requerido de votación. La propuesta es en el sentido de sobreseer el medio de impugnación, toda vez que el pasado 4 de mayo la Sala Superior de este Tribunal Electoral, al dictar la sentencia en los juicios de revisión constitucional electoral 55 y acumulados todos de este año, resolvió revocar la resolución que determinó la pérdida de registro del actor como partido político local, alcanzando así su pretensión. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas.
Gracias, David. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta, magistradas? Al no haber intervención, secretario, tome por favor la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 84, 85 y 86 de este año, en cada caso se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Finalmente, por lo que respecta al juicio de revisión constitucional electoral de este año, se resuelve único, se sobresee el presente asunto. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 12:29. Muchas gracias. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México y vale la pena comentarle los criterios que han asumido en esta sesión pública, porque en los asuntos de credencial de elector extranjero, locales, algunos fueron procedentes, algunos no, Eri. Así es, Jesús. En algunos se acreditó la pretensión de las actoras y en otros se quedó sin materia porque Claro. la credencial ya había sido entregada a los actores. Al igual que al inicio de la sesión, cuando hacíamos el resumen, platicábamos del asunto en el que exservidores públicos del Ayuntamiento de Temisco reclamaban diversas remuneraciones y este asunto finalmente se desechó. Así es, porque lo presentaron fuera del tiempo o del plazo previsto de los 4 días. Algo interesante de este asunto que valdría la pena resaltar, Eri, a lo mejor es que efectivamente, a pesar de que existe un criterio de sala superior que dice que cuando ya no son servidores públicos, no necesariamente se afecta su derecho político electoral, pero la sala estima sí conocer del asunto porque se inició cuando un criterio anterior estaba vigente. Así es, Jesús. Pero fíjate, aquí la diferencia fue que el tribunal local dijo, soy incompetente para conocer, dado el criterio de sala superior. Si el tribunal y el actor hubiera presentado su medio de impugnación antes del criterio Sí. emitido por sala superior, como sucedió en una ocasión, esta sala lo hubiera entrado, probablemente. Claro. A final de cuentas, aquí es extemporáneo, se presentó fuera del plazo, Así es, carece señor. del principio de oportunidad. Así es. Tenemos otro asunto, el de Pacto Social de Integración, que también se queda sin materia por una resolución de sala superior, que la consecuencia es que conserva su registro como partido en Puebla. Así es, la sala superior previamente, si no mal recuerdo, el 4 de mayo resolvió el juicio de revisión constitucional electoral Sí. 55, en el que dijo, el partido sigue conservando su registro, dada la particularidad de la elección extraordinaria de gobernador. Mira, Entonces, Puebla. conservó su registro, no tiene caso aquí, o se sobresee porque se quedó sin materia. Bien, Precisamente. ya es innecesario entrar Es al innecesario. estudio porque alcanzó su pretensión finalmente Así el es. partido, ¿no? Y por último, el tema de Ayutla de los Libres. No se vulneran los derechos por este acuerdo que emite el OPLE local. Así es, esta sala regional confirma los dos modelos de elección por representantes y por planillas, Sí. y dice, no se te vulneran los derechos, puedes elegir a tus representantes por usos o costumbres Sí. a través de estos dos modelos, el que decida la comunidad al final de cuentas. Y bueno, pues también estima la sala que el OPLE local es exhaustivo en el análisis de las 225 propuestas, nos decías al Así principio. Sí, eran 225 propuestas las que presentó la comunidad, ¿no? Para elegir a sus representantes del ayuntamiento. Ok. Y dice el actor, el instituto local no fue exhaustivo porque no las analizó, y esta sala dice, sí, mira, las analizó de esta manera y por lo tanto al decir, por ejemplo, en el caso de la modalidad por planillas, Sí. esta sala dice, no se te viola tu derecho a elegir a tus representantes por usos y costumbres, Claro. porque el hecho de que 20 asambleas tengan que revisar las planillas no significa 20 elecciones, sino solo hay una fecha para una elección. Por eso no se te vulnera tu derecho a votar o a elegir a tus representantes por medio de usos y costumbres. Y así, las dos propuestas son analizadas por esta sala regional y efectivamente las confirma. Se confirma ese Así es. acuerdo. Lo adelantábamos, interesante la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy interesante, Jesús. Gracias por habernos acompañado. Igual. Y a usted, como siempre, le agradecemos que haya seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.